amigas de los diferentes países de la región americana y de otras partes también que los están sintonizando. Estamos llegando a lo que es la séptima jornada de la Cátedra Libre Roque Dalton. Estamos transmitiendo desde la Universidad de El Salvador en su sede central en San Salvador, en la capital de nuestro país, específicamente desde el Teatro Universitario Edmundo Barbero. Reciban un cordial saludo de parte del licenciado Iván Bonilla, secretario de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, y de todo el equipo de la Secretaría que está llevando esta transmisión. Saludar también a las personas que también se agregan a este encuentro desde la página oficial de la Universidad de El Salvador y desde la página de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador. Estamos bastante contentos todavía, se sigue agregando gente de las que está inscrita en esta cátedra. Ya la mayoría de ustedes han estado con nosotros, han vivido todo este proceso. Hemos iniciado desde el miércoles 16 de septiembre y hemos llegado hasta este miércoles 28 de octubre en este proceso de las cátedras, tocando diferentes temas, aristas, en el marco de la obra, de la vida y del quehacer literario y también político y filosófico de lo que es el poeta más universal que tenemos como salvadoreños, Roque Dalton García. Esta cátedra también es parte como de los homenajes que como Secretaría estamos rindiendo al poeta en este año 2020, que ha sido pues para la mayoría un tanto diferente por la pandemia y todo eso, pero aquí estamos, no los hemos dejado vencer, no los hemos doblegado y estamos también pues conmemorando lo que hubiese sido el 85 natalicio del poeta Roque Dalton, pero también estamos poniendo ese dedo sobre la llaga y alzando también la voz en el reclamo de que no pasen más años, en el caso de Roque Dalton, en la impunidad. Se ha cumplido este año 45 años de la desaparición física, del asesinato del poeta Roque Dalton, y entonces estamos como Secretaría también desde la cultura impulsando esta serie de cátedras para no dejar morir la memoria del poeta en este país que a veces matan a los poetas de olvido y los entierran de hambre. No queremos que eso siga sucediendo y estamos comprometidos desde la Secretaría a seguir impulsando este tipo de procesos. Después de este breve comentario, para nosotros es una alegría poder llegar a la séptima jornada de la Cátedra Libre Roque Dalton y tener a nuestra primera invitada fuera del territorio nacional. Esta virtualidad nos ha permitido tener a bastantes personas de la casa, como el doctor Melgar Brizuela, ha estado el doctor Carlos Paz Manzano. Bueno, ustedes han estado presentes en esas cátedras. Hemos estado relativamente cerca, ¿verdad? No ha podido ser el acto presencial, pero hemos estado cerca. Hoy estamos un poquito más retirados. Vamos a contar con la presencia de Claudia Fernández desde México. Para nosotros es una gran alegría, un inmenso placer que ella haya aceptado pues la invitación de todo este equipo. Vamos a proceder con leer una breve biografía, un breve esbozo biográfico de Claudia. Claudia Saraí Fernández López, 1987, Toluca, Estado de México. Docente y egresada del doctorado en estudios literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre lengua y literatura. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Murcia, España, y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador.
En El Salvador también cabe recalcar que ha publicado en la revista Cultura, en su número 125, el tema fue la poesía documental, una crítica al discurso historiográfico oficial. Ha colaborado en revistas de divulgación, de crítica y de creación literaria, como La Colmena, Revista Literaria Monolito y Primera Página Revista. Es coordinadora de Cuervo Rojo Ediciones, grupo dedicado al fomento de la lectura, de la difusión de la poesía, de la intervención del espacio público y otras formas de exploración poética. Es una publicación electrónica que difunde el trabajo de diferentes escritores latinoamericanos. Bueno, cuando hablábamos de la participación también que tiene nuestra invitada de esta tarde en la revista Cultura, hacer memoria el año pasado, para cerca de estos días, pues estábamos llevando una actividad nosotros coordinados con el personero del Ministerio de Cultura y trajimos al grupo literario Talega, de reconocida trayectoria acá en el país, y en esa presentación Claudia vino a las instalaciones de la Universidad de El Salvador y pues aquí también la conocimos, así que al menos el lobby del teatro universitario ya ha contado con la presencia de ahora nuestra invitada. Después de estas palabras no me queda más que darle la bienvenida de nuevo a todos ustedes que se están agregando desde esta plataforma, los que los están siguiendo desde nuestras redes sociales. Y Claudia, un gusto para nosotros y el espacio es suyo. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Me siento muy honrada de participar en esta cátedra. Gracias también a los organizadores. Y bueno, espero que el tema que vamos a ver el día de hoy pues pueda ampliar el debate sobre el exilio y estaremos hablando más adelante. Decidí titular esta cátedra decidí llamarla País mío, no existes, la poesía en el exilio. Voy a iniciar con esta frase que mencionó el poeta Tomás Segovia y dice: para mí el exilio no es un tema, es una condición. Esto lo comentó en una entrevista con Javier Rodríguez en 2003 para el periódico El País. Y aquí lo que nos intentaba decir el poeta, pues es que el exilio también es una manera de estar en el mundo. Y, por ejemplo, para Segovia, pues también determinaba lo que escribía, su manera de ser. Bueno, voy a ir leyendo algunos párrafos y después iré comentando también. El exilio se ha convertido en una categoría de estudio, o si también queremos llamarlo tema, recurrente y necesario para los estudios literarios. Si bien se ha prestado mayor atención al exilio español y al sudamericano, consideramos que la migración forzada de los intelectuales centroamericanos amerita una discusión más amplia. Por otro lado, resultaría problemático aportar una definición unívoca sobre el exilio. No obstante, voy a optar por esta acepción general que se refiere al desplazamiento forzado o expatriación del individuo debido a su persecución política o ideológica, religiosa, étnica, entre otros. Es necesario resaltar otro aspecto que forma parte de la complejidad del fenómeno del exilio, ya que fue una práctica de represión y exclusión bastante común en los gobiernos de América Latina. Pues para los disidentes o críticos del gobierno, el precio pues, fue la expulsión de su país de origen. Desde comienzos del siglo XIX, dicha práctica comenzó a utilizarse como una estrategia política en gobiernos autoritarios, convirtiéndose en una forma de exclusión institucionalizada. Como nos menciona el sociólogo Luis Röniger, y abro aquí la cita, el exilio es una práctica de control político y cultural que todos los estados latinoamericanos
adoptaron a lo largo de 200 años de vida independiente. También este mismo teórico sociólogo nos hace un recorrido sobre la historia del fenómeno en un artículo muy, muy interesante. Incluso él nos menciona que desde la colonia se llevaba a cabo esta práctica como una medida de control para marginados, o como también se les llamaba inadaptados sociales, delincuentes, también como una forma de reclutamiento forzado de mano de obra. Incluso Roninger nos dice que el exilio fue una forma de hacer política en los países de América Latina. También hay un autor cuyos planteamientos me interesan mucho y nos permiten también aproximarnos al fenómeno del exilio, que es Edward Said. En Reflections on Exile y en el ensayo homónimo también nos dice que el exilio, fíjense nada más en esto, ¿no? Es un estado de suspensión del sujeto donde, debido a una circunstancia no elegida, se pretende eliminar su identidad y sus raíces, dando lugar a una necesidad imperiosa de reconstruir dicha identidad o lo que queda de ella. Por otro lado, el intelectual exiliado se ve la necesidad de anclarse a un ideal o en algunos casos a un compromiso político que le permitirá retomar la vida interrumpida, ¿no? Si pensamos en este estado de suspensión. Al mismo tiempo, Said resalta la importancia de retomar la temática o condición del exilio en los estudios literarios, pues es evidente que el contexto histórico también determina los fenómenos artísticos. Y bueno, Said sabemos que es un autor representativo en los estudios postcoloniales, sobre todo en esta crítica que hace al pensamiento de Occidente. Sin embargo, sus aportes sobre la condición del intelectual, del escritor exiliado, pues son relevantes para comprender este fenómeno. Ahora, encauzar la interpretación literaria hacia los aspectos formales o estilísticos de los textos, viéndolos como una construcción verbal, deja de lado prácticas que han transformado a la humanidad y que han sido representadas en la literatura. Pensemos en guerras, totalitarismos, esclavitud, entre otros. El estudio de experiencias de dislocación, como es el exilio, permite aproximarse a una realidad que se mantuvo olvidada en épocas anteriores. La experiencia exílica es un estado de pérdida permanente, que forma parte de la comprensión de la cultura moderna, que está constituida también por exiliados, migrantes y refugiados. Poner atención a la figura del exiliado implica reconocer una condición donde la dignidad y la identidad son anuladas. En esto insiste Edward Said. De igual manera, el papel del escritor exiliado merece ser reconocido, ya que su contribución ha sido fundamental para el rescate de la memoria colectiva de su sociedad, pues a pesar de las circunstancias, de las vivencias, la creación artística representó una opción de supervivencia, así como una práctica de resistencia frente a gobiernos represivos. Por otra parte, el intelectual exiliado vive en un estado de zozobra y aflicción constante, pues se convive a diario con la herida abierta del desarraigo. Aquí quisiera mencionar una frase del poeta Joseph Brodsky, ¿no? Que en ese texto que se llama The Condition We Call Exile, aquí Brodsky nos dice que la palabra exilio incluso no es suficiente para describir esta condición. Es un dolor, y como dice aquí, ¿no? A comprehensible grief. Es un dolor, una aflicción, una herida que no se puede definir con la palabra exilio, ¿no? Y nos habla de esta difícil realidad del intelectual expatriado y sus implicaciones existenciales. Ahora bien, el caso de Galton aún no se ha abordado lo suficiente, porque gran parte de los estudios de su obra
se ha enfocado en el aspecto político y estilístico, aunque recientemente, bueno, yo resalto, por supuesto, los trabajos de Luis Melgar, de Carlos Paz Manzano, por supuesto, de Luis Alvarenga, y también a los ponentes que hemos visto a lo largo de las cátedras. Por ejemplo, los aportes de Luis Alvarenga sobre el pensamiento decolonial. También recientemente pude escuchar el trabajo de Cristina Jarro, de Mario Cetino también, Yancy Pérez, Michal Zurek, también que hablaremos más adelante del trabajo de Michal Zurek, que es un investigador checo, Diego Delgado, que él habla sobre algunos conceptos de Mikhail Bakhtin, en especial el carnaval, en la obra de Roque Dalton. Aunque también es evidente que el análisis de la producción artística de un autor tan complejo y prolífico como Dalton, pues sigue cobrando interés en la crítica literaria. En este sentido, observamos que su poesía, al tener una fuerte carga autobiográfica, logra rescatar las dimensiones emocionales del exilio. Y era algo que lo que yo quería precisar, y es un tema que a mí me ha interesado mucho, la parte humana también. Pues de acuerdo con, bueno, aquí lo que mencionaba, ¿no? De Tomás Segovia, que el exilio pues es una manera de estar en el mundo. Y esta frase de Segovia pues nos permite dar cuenta del extrañamiento, de la zozobra, y aquí también podemos observar la relación del exilio con la reafirmación del compromiso político. Hay otra autora que creo que es indispensable para comprender este fenómeno, y es María Zambrano. María Zambrano nos plantea las dimensiones filosóficas y existenciales del escritor exiliado. Si bien queda claro que ella lo describe desde el marco del exilio español, nos deja ver rasgos comunes en quien lo padece. En este libro, que se llama Los Bienaventurados, la española relata las condiciones y momentos que padece el sujeto exiliado, como el abandono, ¿no? este desamparo que se vive, y hay abro aquí esta cita de Zambrano que dice: el encontrarse en el destierro no hace sentir el exilio, sino ante todo la expulsión, ¿no? Donde el escritor experimenta el dolor y la angustia de haber dejado de manera abrupta y forzosa su lugar de origen. Más adelante, el expatriado, como menciona Zambrano, se convierte en un desconocido y vive en esta condición de orfandad. Y esta cita que también que nos menciona Zambrano, a mí se me hace demasiado interesante y significativa. La cita dice así: y eso que lo caracteriza más que nada, no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni ontológico, no es nadie, ni un mendigo, no ser nada. Aquí cierro la cita. Por otra parte, el sujeto vive en constante sed de pertenencia, ¿no? El lugar de llegada es la metáfora del desierto, puesto que no hay posibilidad de materializar los deseos. No se le permite soñar, vive un presente sin proyección al futuro, echa de menos la patria, una patria ya marchita, y finalmente, también nos menciona Zambrano, pues que el exilio puede ser una revelación. Aquí el exiliado deja de buscar, crea una patria para sí, y no deja de ser una sombra de la historia. Voy a leer esta cita también, que para mí es muy significativa, y dice: el exilio es el lugar privilegiado para que la patria se descubra, para que ella misma se descubra cuando ya el exiliado ha dejado de buscarla. Ya sin sed, su mirada no la vislumbra en el hueco dejado por el último rayo de sol, ni en el árbol caído que se obstina en verdecer, ni en el guijarro que todos apartan sin mirarlo, aunque brille un poco, ni en parte alguna. Cuando ya se sabe sin ella, sin padecer alguno, cuando ya no se recibe nada, nada de la patria, entonces se le aparece. Quisiera también comenzar, bueno, antes que nada yo decidí hacer esta ponencia y encaminarla más a estos 3 países que fueron fundamentales en el desarrollo, en la poética de Roque.
que son México, Cuba y, bueno, la extinta Checoslovaquia, ¿no? Y ciudades como, bueno, Ciudad de México en este caso, La Habana y Praga. Aunque sabemos que Roque, pues, era un hombre de mundo, un viajero constante, considero que estas ciudades tienen huella también en su obra. Y, bueno, se llama decidí llamarlo Lejos está mi patria, Roque en México. Y también me estoy enfocando aquí en que fue el primer exilio en 1961. Allí, como todos sabemos, es donde edita La ventana en el rostro, bajo el sello de Ediciones Andrea. En esta estancia también lo acompaña el poeta Ricardo Castro Rivas. Durante el año que permaneció en México, Dalton realizó estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Platicaba con el doctor Melgar y me comentaba que todavía falta precisar ese dato, si estudió etnología, antropología. Fue algo que recuerdo que me comentó el doctor Melgar. Y también es muy importante resaltar el grupo de intelectuales con los que convivió Roque. Con algunos fue más cercano, y les voy a platicar también de estos autores. Bueno, en México conoce a Efraín Huerta, a Telma Nava, así como algunos miembros del grupo literario La Espiga Amotinada. Autores como Juan Bañuelos, Jaime Labastida. Bueno, no olvidemos la amistad entrañable con el chapaneco también, Heraclio Cepeda, Óscar Oliva. Y, bueno, sabemos que Heraclio, pues, fue un gran amigo, y también convivieron mucho en Cuba. Después se reencontraron. Y los integrantes de La Espiga eran contemporáneos de Roque. Algunos habían nacido entre el 32 y el 39. Cepeda, Labastida y Bañuelos compartían temáticas y una preocupación por el contexto social. Señalamos el carácter particular de La Espiga y, a mi parecer, creo que es una de las generaciones olvidadas en la tradición literaria mexicana. Pues sus aportes, su índole heterogénea, incluso también sus contradicciones, refrescaron el panorama literario de finales de los 50 y principios de los 60. Y como mencionaban, es una generación que amerita, yo creo, mayor reconocimiento y mayor, por supuesto que hay, ¿no?, estudios, pero creo que es un buen momento también para retomarla. Y, pues, esta generación llevó también la huella de Roque y manifestó paralelismos con la generación comprometida de El Salvador. Esto lo menciona Manlio Argueta en una entrevista, y habla sobre la generación comprometida y La Espiga. Dalton plasmaría más adelante la experiencia mexicana en diferentes poemarios, como El turno del ofendido, Los testimonios, y también en Los pequeños infiernos vemos esta experiencia exílica, o fueron poemas que se gestaron en México. En El turno nos deja ver los conflictos de su primer exilio, pues ahí se refleja la nostalgia por el terruño y la soledad que experimenta. Esto no lo olvidemos, pues Roque era muy joven y tenía 26 años, ¿no? El poeta se enfrenta a una época de creciente desarrollo económico y demográfico. El contacto con la gran metrópoli, pues, deja ver los grandes contrastes del clima, del ambiente, la modernización de la Ciudad de México frente a otras regiones del país. Aquí es importante resaltar que México se encontraba en una explosión cultural, y, bueno, también empezó a darse la centralización, ¿no?, de la cultura. Incluso, bueno, es la antesala del 68, porque ya se habían dado el movimiento ferrocarrilero, entre otros. Y esto lo podemos ver también en los textos de Monsiváis, que nos habla mucho sobre el panorama cultural de México, también en finales de los 50, principios de los 60. Ejemplo de lo anterior es el poema La decisión, ¿no?, y donde el hablante describe la metrópoli desde el asombro y la pesadumbre.
El texto menciona la noche en las calles de Juárez y Valderas, a las 21:30 horas, y retrata el ambiente citadino de la época. Y aquí hay unos versos que son muy significativos. Nos dice en este texto Roque: toda la ciudad gigantesca vese prisionera en esta esquina, que es como un gran ojo abriéndose hasta donde el infinito pide tregua a la sed de ir más allá que tienen los hombres. También lo vemos en el poema que también es muy conocido, que se llama Lejos está mi patria. En un primer momento, Dalton es un poeta en exilio, que más tarde se convierte en un poeta del exilio. Este último término se refiere a una temática recurrente en los escritores que padecieron circunstancias de expatriación, donde el caso español, bueno, siempre ha sido el ejemplo más estudiado. Y estos términos los dice José Ricardo Morales, que era un escritor español, y lo menciona en una antología que se llama Poetas en el Destierro. Él hace una interesante descripción sobre estos escritores que abordan el tópico del destierro, la lejanía de la tierra natal, pero insisten en preservar la historia y la cultura nacional. Por otro lado, aparece una recurrencia en reconstruir, una insistencia en reconstruir los acontecimientos que originaron las condiciones de represión y autoritarismo, intentando también responder a su situación como intelectuales expatriados. También es importante mencionar que Roque fue víctima de espionaje, así como lo menciona en un artículo Carlos García. Este artículo apareció en la revista Factum y nos habla del seguimiento que hizo la DFS. Y la DFS, pues, era la Dirección Federal de Seguridad, que era el órgano caracterizado por sus, entre comillas, tareas de inteligencia y por el monitoreo de, igual entre comillas, actividades sospechosas de intelectuales involucrados en movimientos sociales. Lo anterior con el fin de evitar la formación de grupos guerrilleros y mantener la estabilidad política del país. Y pues esta dependencia fue uno de los artífices de la Guerra Sucia en México. Observamos en los poemas del primer exilio de Roque la insistencia en temas como el desarraigo, la soledad, la añoranza por el lugar natal. Esta idea de imposibilidad de retorno también es una de las características del escritor exiliado, pues deja ver una, como mencionabas ahí, ¿no?, esta especie de suspensión en el tiempo y un conflicto también con el pasado. El poeta deja de ser en la espera de volver a su vida anterior. Por tanto, es un ser escindido, donde el exilio también alcanza dimensiones ontológicas. Pareciera que el exilio pues es simplemente un desplazamiento geográfico, una temporada en otro país, y como estamos viendo aquí con estas ideas de Zambrano, de Said, es también una condición sumamente dolorosa y que llega a cuestiones ontológicas. Yo pensaba en esta novela de Cununa Mercado, que se llama En estado de memoria. Entonces ahí nos dice cómo nos va relatando cómo el exilio pues llega incluso hasta lo más íntimo, ¿no? Es una situación muy dolorosa. De nueva cuenta con Said, vemos cómo el exiliado experimenta constantemente la sensación de ser un forastero y un miserable. Sobrevive creando una fantasía u otra realidad donde el sujeto por fin sea libre. Podemos ver esto en los poemas Exilio, El humillado. Ahora bien, en los paisajes del exilio en la poesía de Dalton podemos apreciar, a mi parecer, y bueno, y ahorita insisto también en otra temática, en dos tópicos importantes. El primero es el indigenista, de esto ya nos ha hablado Luis Melgar, sobre la beta indigenista de Roque Dalton, y es una de las características también del escritor exiliado, pues la reafirmación de su identidad y el retorno de sus orígenes también está revelando, como mencionó también el doctor Alvarenga, pues el discurso decolonial de Roque. Y esto es un ejemplo de la poética de la decolonización de los años 60. Y es importante señalar el periodo histórico que le toca vivir a Roque. Hay una autora que se llama Claudia Hillman,
y nos habla del bloque temporal de los años 60-70. O sea, no entenderlo solo como 2 décadas distintas, sino en este bloque de cambio histórico, cultural, pues vemos el papel dinámico del intelectual y su participación en los acontecimientos políticos y sociales. Ejemplos de esta temática indigenista pues son Tlamatini, La Cruz, El Héroe, el doctor Alvarenga también habló del brujo Juan Cunjamá, y estos poemas nos relatan su interés por la cultura popular mexicana también. Bueno, los que mencioné, la parte antropológica también indigenista, y hay unos de cultura popular como Huapango del Confeso. Y aquí vemos, ¿no?, cómo la temporada de Roque y sus conocimientos en antropología, pues, se plasmaron. Este ejemplo también es sobre la sensación de sentirse como un forastero, ¿no?, solitario. Y este poema decidí aquí resaltar estas estrofas, ¿no? Dice: mis huesos en el Parque España admiten comparaciones con la soledad, el abandono es mi propia casa, y lo que se necesita, no lo olvido, es una piedra. Así camino, México, el último de tus heridos soy, el último de los que se amontonan sobre tus alcantarillas, buscando un vientre cálido para no ver pasar la rabia. Y ahora les hablaba sobre la temática urbana, y también en la edición de la DPI, pues también mencionan eso, ¿no? Que se aprecian estos diferentes temas en estos poemarios. Aquí la temática urbana, pues nos deja ver cómo el hablante, ¿no?, describe una ciudad gigantesca, gris, fría, y cómo contrasta, ¿no?, con el ambiente del trópico, ¿no? Aquí el poeta llega a una metrópoli donde los ciudadanos de a pie transitan desapercibidos. Esto es uno de los grandes contrastes que retrata Dalton, pues ya era una figura reconocida en sectores populares debido a su personalidad, a su labor también, y ahora hay un verso que dice: náufrago domesticado por la muchedumbre. Eso lo dice Roque. Los poemas de Dalton sobre la metrópoli nos muestran el asombro y a la vez la desazón. Se describe una ciudad noctámbula donde el poeta no halla calma y parece imposible dormir. Hay símbolos recurrentes como el humo, como la ceniza, como el frío. En Los Pequeños Infiernos observamos poemas como Diciembre, Niños en Paseo de la Reforma, DF, Un Mariachi, Diana, y él pasa por una fábrica, curiosamente es uno de mis poemas favoritos, y aquí podemos ver también estos temas, estos motivos, y lo voy a leer brevemente. Dice: mientras tiembla la piel bajo las ásperas camisas, en el patio nocturno mojado por una huelga, toda la ferocidad del mundo se detiene con un cigarrillo, y el amor es un ave perdida en el mar, sobreviviente de la tormenta del recuerdo. El viento bate las cejas de los viejos, habituado a ver agonizar el pan, mientras la miseria engorda sus telarañas en los cuarteríos cercanos que permanecen despiertos. Y esta es una parte que a mí me gusta mucho. Y yo me avergüenzo de ser el solitario que simplemente sigue su camino en la noche, loando hasta que hace un momento la tranquilidad y haciendo planes para visitar Chapultepec en la mañana de mañana domingo. Bueno. Ahora, para continuar también con la presentación, pues quisiera hablar de la estancia de Roque en Cuba. Y decidí titularla Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. Y aquí también decidí también enfocarme en este poemario que se llama El mar. Esta estancia pues fue en 1962. Fue decisiva para su desarrollo artístico. Allí encuentra las condiciones propicias para ejercer con libertad su oficio, y al mismo tiempo se observa su crecimiento intelectual. Como se ha mencionado, como es bien sabido, el poeta trabaja para Radio Habana, Casa de las Américas, la UNIAC,
y publica ahí en Cuba el mar, los testimonios, y se da cuenta de su paso por el Caribe en estos textos. Aquí quisiera relacionar lo que menciona María Zambrano, ¿no? Que aquel que padece el exilio vive en un constante estado de angustia y zozobra. No obstante, el infortunio también puede entenderse como una revelación, ¿no? Y aquí vemos la estancia de Roque en Cuba, pues es revelatoria. En el exilio encuentra el espacio fértil para la creación artística y se involucra de lleno con la causa revolucionaria. Recordemos esta entrevista de don Mario Benedetti, que fue, bueno, años después, pero Roque señala la importancia de Cuba, ¿no? Y voy a mencionar nada más una parte de la entrevista. Okay. Dice, como poeta, fue en Cuba donde adquirí conciencia de lo que significaba escribir en serio, de ser, para emplear una palabra ya vieja, un escritor profesional, alguien que escoge la literatura como oficio. Su permanencia en Cuba le permitió tomar conciencia sobre su deber como escritor revolucionario y su compromiso con la liberación, menciona Roque, ¿no?, de los pueblos de América Latina. Respecto a su producción poética, observamos la insistencia y la imagen visual del mar y la libertad como motivos recurrentes. Bien sabemos que pues, el mar es una temática universal, pero observamos en el salvadoreño la relación con el terruño, pues Roque nunca se desliga de su país. Y de acuerdo con esta nota introductoria de la DPI, pues el mar probablemente fue el libro con el que el poeta se sintió a gusto a lo largo de su carrera y no tiene grandes cambios, ¿no?, ni en el orden de los textos. Y en el mar se aprecia este símbolo a través de imágenes muy potentes. El mar a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Tiene metáforas muy interesantes, cercanas al surrealismo, imágenes que dan la apariencia del flujo del inconsciente, y son textos que yo considero muy oníricos. Veamos este ejemplo. Si la noche rescata su cúpula de fósforo y tus perdidos monstruos bajo el rayo se arrugan, los peces desatados son 10 rápidos niños que maduran en el himno de la escama. Entonces eso fue lo que yo pude interpretar, ¿no?, de La Habana. La Habana es el lugar donde ocurre otra de las metamorfosis del poeta. A través de la poesía revela acontecimientos históricos, ideologías, discursos. Por tanto, la escritura de Roque pues es una muestra de la realidad histórica de los años 60 en Latinoamérica. Y por supuesto, La Habana pues es crucial, y yo creo que las ciudades pues adquieren vida y se vuelven personajes. Y pensaba en esta cita, ¿no?, de las ciudades invisibles de Calvino. Dice, las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Y esto se manifiesta en la obra de Roque, ¿no? Ahora seguimos con la estancia en Praga. Bueno, y aquí también hay otro, y sobre la importancia de La Habana, pues aquí se ve reflejado en estos versos. En los finos crepúsculos azules de La Habana, a la hora en que una especie de rocío marino cae sobre la ciudad y el corazón, cuando todavía los colores diurnos oponen su grito a los apagamientos. Y bueno, Roque tiene varios poemas también sobre Cuba, y eso amerita, creo que también otra discusión. Ahora, la tercera ciudad es Praga, y decidí llamarlo Los poetas comen mucho ángel en mal estado. Praga, aquí quiero hablar también de la importancia de la ciudad en los años 60, 50, 60. El poeta llega a Praga como corresponsal del Partido Comunista en la Revista Internacional. Y bueno, también toda esta información es muy importante, y gracias también a los trabajos de Luis Alvarenga, ¿no?, que a los que estamos interesados en Roque, pues nos permiten comprender también
parte de su contexto. Por aquí tenía el ciervo perseguido, pero bueno, ya anda por aquí el ciervo perseguido. Bueno, esta publicación se editaba en Praga y se distribuía en diferentes países y era el enlace entre los partidos comunistas de diferentes continentes. La revista se editó durante los años 58 y bueno, durante varias décadas y tenía como objetivo la discusión de temas referentes a fundamentos teóricos, metodológicos del marxismo-leninismo, noticias sobre partidos comunistas, obreros y la difusión de libros. Sobre Praga, yo destaco muchísimo los aportes de Michal Surek. Como les comentaba, pues es un investigador checo y él tiene varios artículos y varias investigaciones sobre la estancia de Roque y cuál era la función de Praga en estas décadas, ¿no? Para el ambiente intelectual. La estancia de Roque en este país pues fue trascendente para el desarrollo de su obra de madurez. Debido a su trabajo como escritor, pues también el poeta sortea dificultades económicas, personales, al mismo tiempo trabaja en diferentes textos, como el libro sobre Miguel Mármol, también su familia logra establecerse en Praga, y pues es el escenario de una de sus obras más reconocidas, que es Taberna y otros lugares. En la extinta Checoslovaquia conoce la otra cara del socialismo, y se observa el choque cultural que contrasta con la vida latinoamericana. Si bien Dalton había sido un viajero desde muy joven, en Praga pues se observa el otro lado, o otro lado del exilio. Vamos a ver por qué. Como hemos visto, el destierro en México fue una experiencia de zozobra, de incertidumbre. En Cuba pudo desarrollarse artísticamente y en Praga se aprecia el desencanto con los ideales de juventud. También la experiencia exiliar de Dalton en territorio checo pues le otorgó otra perspectiva, que es algo que quiero resaltar. Aquí el destierro se convierte en una paradoja que pone en cuestionamiento el sentido del compromiso político. Y aquí retomo estas ideas de Edward Said sobre lo que él llama conciencia contrapuntística. Y lo que nos dice Said es esto, ¿no? Que el poeta, bueno, el escritor, el intelectual exiliado, pues logra ver estas visiones opuestas y o que se yuxtaponen, adquiere una visión más amplia también del mundo, confronta sus ideologías. Bueno, sigo con Taberna y otros lugares, y como les mencionaba, aquí la ciudad se convierte en personaje. O sea, el producto sería distinto si se hubiera llevado a cabo en una taberna de París, de Berlín, de Londres, porque durante la Guerra Fría, pues Praga fue el punto de encuentro de intelectuales y la sede de organizaciones internacionales. La ciudad dorada pues también se encontraba en una crisis ideológica debido al cuestionamiento de la inflexibilidad del Partido Comunista Checo, y pues también la controversia surge incluso desde los miembros del mismo partido. Y aquí nos menciona Surek en sus investigaciones que pues Praga era conocida como la Ginebra comunista, y era donde los intelectuales de América Latina se daban cita para congresos o asilo político, y vemos que escritores como García Márquez hacían viajes por su cuenta, hacían crónicas, también otros escritores elaboraban libros etnográficos, testimoniales. Antes del desengaño originado por los sucesos del 68, los escritores de izquierda se veían atraídos por la Unión Soviética. A finales de los años 40, mediante invitaciones del gobierno ruso, autores como Jorge Amado, Nicolás Guillén, Neruda, entre otros, pues ya habían visitado Praga. Por otra parte, Dalton, en esta entrevista con Benedetti, pues nos narra algunos aspectos sobre su estancia en Checoslovaquia, y pues ahí describe cómo fue la gestación de Taberna, ¿no? Y nos dice Roque en la entrevista, pues, que él trataba de relatar, de representar esa problemática, como dice Roque en esta cita. La problemática planteada por los jóvenes praguenses era una mezcolanza de misticismo, religiosidad, anticomunismo, esnovismo, nihilismo, o sea, una cantidad de formas ideológicas que el imperialismo exporta para el consumo de los pueblos que él mismo se encarga de oprimir. Bueno, esto fue lo que mencionó
Roque en la entrevista. La experiencia en el exilio le da a Roque otra óptica sobre su propia ideología. Por ejemplo, en Los hongos confronta sus planteamientos sobre el marxismo y el catolicismo, y observamos cómo experimenta una serie de contradicciones sobre sus aspiraciones de juventud. Y aquí el exilio, el destierro, el exilio, termina siendo un fogonazo de realidad. Del mismo modo, el escritor vive en dimensiones simultáneas, así como en oposiciones ideológicas, y deja ver cómo los planteamientos, las ideologías anteriores se van fusionando con las recientes, ¿no? Y lo que les decía de Edward Said sobre la conciencia contrapuntística, pues se refiere a que el exilio, y es algo muy paradójico, fíjense, porque nos habla primero que es una experiencia muy, muy dolorosa, incomprensible, de suspensión, pero también puede enriquecer el horizonte de quien lo padece, y le da otra óptica sobre su historia, que también es uno de los temas en los que insiste Roque, y su identidad. Esta experiencia se traduce como en una visión contrapuntística de la realidad, y bueno, como bien sabemos, el contrapunto en cuestiones, en términos musicales, que aquí Said lo extrapola o hace una metáfora. El contrapunto, pues, es el equilibrio armónico, donde se toman en cuenta, pues, otros sonidos, ¿no? Es más una visión equilibrada. Y, bueno, aquí lo que también nos menciona Said, pues, que hay una disminución de juicios ortodoxos. Y esta visión contrapuntística, pues, es una toma de conciencia sobre, como mencionaban, otros modos de pensamiento, cuestionamiento de ideologías, ruptura de muros culturales, de pensamiento, y bueno, también tiene un lado nutricio, ¿no? En este sentido, el libro Taberna es un ejemplo de visión contrapuntística sobre la situación de América Latina, también en los años 60, bueno, la vivencia en Praga. Dalton nos ofrece una mirada particular y heterogénea de su contexto inmediato. Lo anterior probablemente sea uno de los motivos por los cuales también el libro resulta interesante y novedoso para la tradición literaria latinoamericana. Su talante híbrido nos deja ver matices, críticas, pluralidad de voces, y es un texto pues sumamente polifónico, ¿no? En Taberna, el lector navega por un río de voces y va creando su propia visión del país. Encontramos que lo anterior es uno de los rasgos también de la poética daltoniana, ¿no? Este cuestionamiento a la historiografía oficial. Y igual ocurre en Historias Prohibidas del Pulgarcito, bueno, que se publica años más tarde, y estos textos que toman, ¿no? Textos también, documentos históricos, citas, toma bombas, ¿no? Elementos de la cultura popular, pues hacen que Dalton nos presente una visión no oficial de El Salvador, ¿no? Y tomando voces de aquellos que no eran escuchados, o incluso el diálogo que hace visual. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y también, por ejemplo, en la obra, en algunos poemarios de Roque, pues no hay una relación jerárquica, pensemos en historias, ¿no? Y esto ayuda a configurar un entramado de visiones de mundo, y bueno, también Taberna tiene esto, ¿no? El entramado. Como mencionaba, Taberna pues es multivocal y se manifiestan personajes de diferentes países, capas sociales, y de ahí que la experiencia exiliar de Roque diera cuenta de esa decisión ideológica y la diversidad de discursos en Praga, ¿no? Y lo que le toca vivir a Roque pues es el preámbulo del 68. Entonces, Taberna pues es una obra dialógica, renovadora. También se describen las costumbres praguenses y el contraste con la cultura latinoamericana, y vemos este texto, bueno, que está muy largo, muchos lo conocemos, Primavera en Giovanni, y aquí habla también del contraste de la rigidez, ¿no?, checa, con la cultura latinoamericana, y pues habla de Osvaldo Barreto, y pues una anécdota también de forma, pues muy, muy poética.
pues aquí se caricaturiza el silencio, la seriedad, ¿no? Y hay una necesidad siempre, ¿no? De regresar al país natal. El exilio en Praga, pues fue determinante para su madurez intelectual. Aquí, como mencionábamos, Roque adquirió una perspectiva más amplia, también conoció los claroscuros de la militancia política, del dogmatismo soviético. Perdón, y también se me pasó mencionar esta parte de la entrevista que le hace Mario Benedetti, y cómo también las ideologías pues llegan a cuestiones íntimas, personales, y sobre esta historia de amor también que recordamos en Taberna, ¿no? Bueno, y como les decía, pues años más tarde, y también creo que esta estancia en Praga, pues fue sí, definitiva, ¿no? Y aquí Roque, pues, años más tarde decidió regresar al país, alejarse de ese burocratismo político, y comenzó su proceso de radicalización. Estos son temas que Luis Alvarenga maneja muy bien, y el compromiso revolucionario. Bueno, para no extenderme más, porque el tema del exilio da para largo, y cómo vemos estas estampas o paisajes en la poesía de Dalton, pues nos llevaría más horas. Y pues aquí nada más repito un poco lo que se mencionó, que se hizo una aproximación a la poética de Roque en 3 países determinantes para su desarrollo intelectual: México, Cuba y Checoslovaquia. Bueno, aquí en Checoslovaquia me estaba refiriendo a 1965, que aquí tengo el dato. Y sabemos que Roque pues visitó en varias veces México, lo conocía muy bien, antes del 68 también, conocía de los acontecimientos en este país. Y bueno, el tema ha sido, yo insisto que hace falta también discutirlo, ¿no? Abordarlo más en los estudios sobre Roque, y si sabemos que gran parte de su producción la realizó fuera del país natal, ¿no? Y esta idea de la patria, de la historia, es un tema muy recurrente, ¿no? Y también la añoranza, ¿no? Por el suelo patrio persiste. Y algo en lo que yo me enfoco mucho y es muy interesante para mí, pues es entender la figura del escritor exiliado y cómo sus condiciones pues determinan la labor intelectual. Y bueno, decidí mostrar estos poemas que son representativos, y vemos la evolución del estilo daltoniano también en cada uno de sus países de residencia. Bueno, tenemos unos minutitos, sería todo por mi parte. Aquí también les muestro las imágenes que se tomaron de México, Cuba, y la foto de Roque del archivo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por esta ponencia que nos has regalado esta tarde. Ya tenemos algunos comentarios desde esta plataforma que estamos llevando esta interacción. Bueno, cada exilio y en cada persona siempre va a ser pues diferente, ¿verdad? Y el proceso de creación en los diferentes escritores también es algo que siempre va a ser interesante de estudiar y de abordarlo. El caso de Roque no es un caso aparte. La obra que Roque también ha hecho desde el exilio es una temática, como tú lo decías, bastante amplia también y bastante significativa. Algunos de los comentarios que también los han llegado, bueno, también desde México, nuestra amiga Cheri Gometa lo hacía una acotación en los primeros momentos cuando se estaba hablando de ese Roque que vivió esa su primera etapa en México. Chari los decía que no hay datos en la UNAM de su inscripción
pero es posible que Roque Dalton haya estado inscrito como oyente, pero de eso no quedaba ningún registro. Es algo que también se debe de buscar, ¿verdad? Porque tenía muchos amigos, insiste Chari, tenía muchos amigos que estudiaban y daban clases en la UNAM, incluyendo a su media hermana, dice que también es otro tema también que hay investigaciones, hay algún trabajo también me parece de Carlos Ernesto García, alguna entrevista que quizás son de los más recientes. Entonces Chari los hacía esa acotación. No sé si quiere comentar algo sobre eso. Sí, pues los datos que yo tengo sobre, más bien es la ENA, ¿no? Escuela Nacional de Antropología e Historia, son los datos que nos menciona Luis Melgar y nos menciona Luis Alvarenga, que sobre la UNAM en sí, yo tampoco he encontrado el dato, pero bueno, sabemos también, en este artículo de Carlos García sobre el espionaje de Roque, pues también menciona que colaboró en una revista donde fue el único centroamericano, era una revista sobre política también. Entonces, pues eso es muy evidente, ¿no? Que haya tenido contacto por supuesto, con intelectuales que ya mencionamos, igual otros de los que no se tiene conocimiento. Y bueno, vemos el impacto de los conocimientos antropológicos de Roque, y de hecho, pues Roque Dalton también hizo un prólogo sobre Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. Entonces, era una persona que conocía también la cultura, muy bien la cultura mexicana, se interesaba mucho, y mencionábamos esto de la poética decolonial también, y cómo, y bueno, estamos hablando de los años 60, ¿no? La importancia que tuvo el pensamiento decolonial en la intelectualidad latinoamericana, ¿no? Y bueno, también en autores como Fanon, bueno, que son los representativos, ¿no? Ya de otras colonias. Nos llega también otra pregunta, esta vez desde Honduras, y es que, bueno, nos dice, por favor, preguntarle a nuestra ponente de esta tarde de qué opinión tiene de los escritores que se autoexilian. Me parece bastante importante porque el proceso en sí de Roque fue, bueno, como su poema, ¿va? Despatriado, expatria, ¿va? No es algo que fácilmente él lo haya buscado. Incluso el texto que yo les comentaba de este autor que se llama Luis Roninger, él nos habla de todas esas diferencias, sobre exilio, refugio, migración, ¿no? Y nos aclara también los conceptos. Y sobre el autoexilio, pues aún así yo lo que veo es que sigue siendo una experiencia muy, muy dolorosa. O sea, simplemente si pensamos en auto, ¿no? Sabemos pues que sí, es una decisión, o tiene que ver mucho con el individuo, ¿no? En el caso del exilio, no es una circunstancia elegida, pero aún así es un desplazamiento no solo geográfico, sino emocional, intelectual, ideológico. Entonces, pues no deja de ser una experiencia sumamente dolorosa, conflictiva, ¿no? Y bueno, creo que también las circunstancias, cuando no hay espacio para la libertad de expresión, para la libertad creativa, ¿no? Artística, pues orillan a los intelectuales a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y que los gobiernos también autoritarios, pues son los que originan este tipo de decisiones de los autores. Uniendo un par de preguntas que tienen, digamos, como el mismo hilo, alguien también lo describía que obviamente todos los exilios son duros, ¿verdad? Y que uno de los que sufrió Roque Dalton también son bastante significativos. Pero también, ¿cuál podría definirse entre los exilios que se han mencionado en esta tarde?
que pudo haber sido como en el que más se pudo haber creado mayor obra de parte del poeta Dalton, o el que tenga mayor significación, digamos, en ese sentido de la creación literaria. Sí, esa es muy buena pregunta. Fíjate, yo pienso que, por ejemplo, él en Praga, pues sí, era corresponsal, tenía un trabajo, pero a diferencia del de México, pues no fue expulsado así o no tuvo que irse de manera abrupta, ¿no? Ya Roque conocía, ya tenía relación con varios intelectuales, pues ya tenía una carrera, reconocimiento, pero aún así no había condiciones para que él regresara a su país, no había condiciones de seguridad ni de libertad, ¿no? De expresión. Y creo que el exilio más, no sé, más significativo, si así podemos llamarlo, es el de, o es más bien esta estancia que tiene en Praga, ¿no? Porque después se refleja en los poemarios posteriores. Y, por ejemplo, aunque vemos las condiciones de México a principios de los 60, por supuesto Cuba, ¿no? Era un momento importantísimo después de la revolución, pero creo que Praga pues era este lugar donde también se congregaban diferentes ideologías, visiones, y como mencionaba, le tocó el preámbulo de la primavera de Praga, y creo que esto se reflejó también lo vemos en cómo sus textos se vuelven más polifónicos, o después en historias, cómo hay un trabajo bien importante de Marjorie Perloff, que ella habla sobre la cita textual, ¿no? Y también, bueno, cómo después fue el poema collage, ¿no? En las historias, pero no es nada inocente, o no es solamente tomar un texto y ya, o sea, todo eso tiene una implicación ideológica, incluso renovadora, estética, podríamos decirlo también subversiva, ¿no? Y se va viendo cómo pues ese genio, esa gran creatividad que tenía Roque, pues la plasma también en su obra. Pero sí considero que la estancia en Praga. Muy bien. Bueno, saludar también a la gente que está haciendo comentarios desde las páginas de la Secretaría de Arte y Cultura de diferentes partes del país, estudiantes también que se han unido a este enlace de las diferentes facultades que nosotros también tenemos como universidad. Bueno, también había otra pregunta que creo que en alguna medida se ha podido responder con lo último también que usted ha estado hablando. Dice que si los podía decir algunos de los métodos de escritura que adquirió Roque, aparte del conocimiento, digamos, general en este proceso mismo del exilio, ¿verdad? Pues pensaba en esta escritura polifónica, porque no es nada sencillo también despersonalizarse y darle lugar a otras voces, ¿no? Como una manera de escribir. Generalmente, pues, optamos, ¿no? Por yo poético, por una escritura confesional, autobiográfica, pero en poemarios como Taberna, como en las historias prohibidas, pues se ven estas estrategias, también la intertextualidad se observa en estos poemarios que mencionaba, y me faltó tiempo porque ya, bueno, eso ya es otra ponencia para hablar de las historias prohibidas, que también es muy interesante ver todas las estrategias a las que recurrió Roque, pero creo que esos fueron métodos también como de escritura, ¿no? Estar tomando visiones de mundo y plasmarlas. O sea, nosotros como lectores pues lo vemos así
muy sencillo, pero mencionaba Roque, ¿no? Todas estas ideologías, todo esto que tomaba nota y que ahí lo intentó plasmar, darle unidad, porque creo que eso también es muy, muy importante. No es sencillo darle unidad a los poemarios, cohesión, coherencia, y eso se aprecia. Bueno, y la calidad de Roque, pues es el primer poemario, que habrá poemas que algunos nos gustan, otros que no, otros que son más famosos, pero pues siempre fue un autor con un gran intelecto, una gran inteligencia y creatividad y muchísimo talento. No, y además que también se comprende como el mismo proceso, pues, donde va él como persona creciendo, el viajar también tiene mucho que ver en ello. Tenemos un comentario también que los hace Carlos Morales, que los ha estado siguiendo todas las cátedras desde Canadá. Un saludo para él. Dice, raro que Roque Dalton no se sintió motivado a ir a Irlanda o Irlanda del Norte, dice, como países que formaron parte de su familia ancestral. También tenemos otros comentarios por acá. Y se considera que Roque Dalton manifiesta el amor-odio como tema en su poesía, motivado por el exilio. Sí, yo creo que la lejanía pues da otra perspectiva de la patria, ¿no? Del país natal. Entonces, como mencionábamos, ¿no? Con esta visión contrapuntística se observan otros rasgos, ¿no? Es otra mirada que no, o algo de lo que no nos dábamos cuenta, o pensemos en Roque, ¿no? Que no se daba cuenta mientras estaba en el país natal. Entonces, sí, yo creo que, y en muchos poetas también, ¿no? La distancia, creo que el dolor también, el estar suspendido, escindido, y al final no dejan de desapegarse de la patria, y creo que a quien odia es porque le interesa, ¿no? Entonces, creo que siempre se siguió ligado a El Salvador. Eric Lemus los hace dos preguntas que me parece son de rigor, son fundamentales. Dice, en el caso de Dalton, ¿crees que su obra sería igual sin el exilio? ¿Tendríamos un Dalton menos universal si no hubiese sufrido el exilio? Es bien, bien interesante porque hay autores que no han vivido el exilio y que son universales y que han demostrado un gran talento, ¿no? En este caso a Roque le tocó vivir cambios históricos, culturales, ¿no? Y creo que, bueno, todas estas son hipótesis, ¿no? Ocurrencias que uno puede decir, pero yo creo que y yo había escrito algo así como, no sé, muy sencillo, ¿no? Que es un personaje como pocos de esos que se dan cada cierto número de años, y creo que ese talento, esa lucidez también, pues se hubiera expresado de otras maneras. Le tocó vivir esas circunstancias y hubiera estado en otros países y hubiera seguido creando. Entonces, para un personaje como Roque, pues sea una necesidad de escribir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, todavía la pueden realizar por medio del chat. Yo tengo una pregunta, perdón. Quisiera saber que en la actualidad, si se considerara como activo el exilio, ¿qué artistas de la literatura que usted conoce en la actualidad podrían ser parte de eso, del exilio, formar parte del exilio? Fíjate que también es muy interesante porque siempre se habla de los autores españoles o sudamericanos, sobre todo, ¿no? En Argentina, Uruguay, Chile. Ahora, el exilio sigue siendo una práctica, ¿no? Como mencionada, de exclusión, ¿no? Yo creo que sí, sigue siendo una forma de hacer política, pero ya no estamos en estas condiciones de los años 40, 50, 60, 70, ¿no?
Ya, pues también vivimos en un mundo con, pues globalizado, donde se pueden denunciar también estas circunstancias, porque anteriormente pues no se tenía conocimiento, ¿no? De muchos poetas que estaban exiliados. Y, por ejemplo, pues sí, no sé, ahora que se me vengan a la mente, pienso en argentinos, o pensaba, pero eso fue en los años, durante la dictadura argentina, ¿no? En Tununa Mercado, ¿no? Como en varios poetas que sufrieron el exilio, pero, y por ejemplo, las condiciones de México también son distintas, ¿no? Pues ahora, no sé, se me ocurren estos autores, pero es una buena pregunta que me deja pensando. Y, por ejemplo, cuando pensamos en los autores de la diáspora, yo estaba leyendo también la diferencia entre el exilio y fíjense que el exilio se vive en solitario, y la diáspora, aunque también sigue siendo una situación muy dolorosa de lejanía, tiene un grado de colectividad. Entonces, esa también es una diferencia interesante, pero me dejas pensando ahorita con los nombres. Siempre soy muy mala para dar nombres, siempre así tengo muy mala memoria, pero muchas gracias, Elena, sí. Nos hacen otra pregunta también, que ¿cuál sería, dice, las áreas menos estudiadas de todo el proceso literario que ha tenido Roque? Es que al ser tan prolífico, pues es que vemos todos los géneros, ¿no? Yo creo que falta hablar más de los helicópteros, ¿no? Del teatro, de la obra teatral de Roque. Yo hay cosas que ya no me ha dado tiempo de estudiar, que es lo que he estado trabajando sobre el poema documental, que para mí Las historias prohibidas es un ejemplo. También pensemos en la autoficción, en pobrecito poeta que era yo, creo que también se puede trabajar eso. Incluso también es muy válido hacer una crítica de género a algunos poemas, temáticas de Roque sobre la imagen de la mujer, ¿no? En este caso, la mujer como musa, o hay una visión también muy patriarcal, ¿no? En la poesía de Roque, que también pues amerita pues una discusión. ¿Qué más? ¿Qué otra se me viene a la mente? Pues sí, estos son los que ahora pienso. De acuerdo, muchas gracias, Claudia. No sé si quisiera hacer una última reflexión, un último comentario o algún llamado que los pueda hacer a todos los integrantes de esta cátedra. Hacer el anuncio, ya que mencionaba acerca de los helicópteros, que es de lo que también, digamos, que hace falta un poco de más estudio, o es de las obras que menos se conoce de Roque Dalton, que la próxima cátedra, que sería la primera de noviembre, pues va a ser precisamente el tema, ¿verdad? El tema sobre lo que Roque Dalton escribió acerca del teatro, que lo más conocido es Los helicópteros, ¿verdad? Entonces esa será nuestra próxima cátedra. Así que le invito, Claudia, a que pueda darnos una reflexión final. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, también a los organizadores, a Carlos, por darme la oportunidad. Yo insisto en no olvidar las condiciones de Roque como un intelectual exiliado, también de entender su ideología, su perspectiva, también su obra en este marco del bloque temporal del que hablábamos, el que nos mencionaba Claudia Hillman, de los años 60, 70, ¿no? Que no se pueden ver como separados, sino es un periodo muy, muy complejo, ¿no? En Latinoamérica, y creo que es un autor que sigue dando motivos de análisis, y ya también las nuevas generaciones nos vamos acercando con otras perspectivas. Yo agradezco mucho los trabajos también, como mencionaba, de
de Luis Melgar, Luis Alvarenga, Carlos Paz Manzano, James Ifland, y todos estos también, por supuesto, son trabajos necesarios, que son significativos para acercarnos a la obra de Roque. Y bueno, también el tiempo en el que vivimos también nos permite ver otras formas de pensamiento y cómo esto se va plasmando en nuestros estudios, ¿no? Nuestras investigaciones. Bueno, de parte de la Vicerrectoría Académica, que es con quien nosotros formalmente estamos conduciendo esta cátedra, del vicerrector Raúl Azcúnaga, de parte del licenciado Iván Bonilla, el secretario de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, y de todo el equipo que los han estado acompañando a lo largo de estas cátedras. Queremos darles las más sinceras muestras de agradecimiento a la doctora Claudia Fernández por haberlos estado acompañando en esta tarde, por haberlo brindado esta ponencia acerca de Roque Dalton, sobre esa parte de los exilios. Para nosotros ha sido totalmente gratificante el poder haber tenido primeramente pues el acercamiento con ella y que haya aceptado nuestra propuesta, que los haya brindado esa propuesta de tema que para nosotros realmente es bastante importante. Siempre es significativo saber de esos procesos en los que Roque Dalton transcurrió desde el exilio o por el exilio, como lo podamos ir llamando. Ya ella nos dio bastantes luces acerca de la obra, un poco de la militancia también, que Roque pudo vivir en estos exilios que vivió. No nos queda más que darle las gracias a todos ustedes que los han estado acompañando desde la página de la Secretaría de Arte y Cultura, desde la página oficial de la Universidad de El Salvador, y a todos los estudiantes, docentes de los diferentes países centroamericanos que han estado acompañándolos. Ya vemos que Claudia ahí tiene su bandera de nuestro país. Para nosotros es una alegría, pero nos da todavía más alegría que sea una persona estudiosa de la obra de Roque, comprometida con la obra de Roque, desde su pues, proceso intelectual, que ese conocimiento sea brindado para diferentes estudiantes de nuestra universidad y desde otras partes. Tenemos saludos desde Ecuador, desde Chile, bueno, prácticamente de toda Centroamérica y de México, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, seguimos llegando a otras partes con esta cátedra. Muy agradecidos con todos ustedes. Les deseamos una feliz noche y los invitamos a que también puedan seguir la página de la Secretaría de Arte y Cultura, que puedan compartir esta transmisión que hemos llevado esta noche para que más gente pueda también conocer acerca de todo este proceso del exilio de Roque. Muchísimas gracias, Claudia Fernández, y a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.